Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. El hecho maligno de matar al gobernador no se hizo público hasta que vinieron los adoradores que salieron desde Siquem, Silo y Samaria, lugares principales en la historia de Israel. Estas fueron ciudades donde el pecado produjo daños terribles. Supongo que nadie sabía aún que el daño que Ismael causó en Mizpa fue comparable con los daños causados en estas ciudades históricas. Creo que estos hombres llegaron providencialmente de estas ciudades para demostrar la gravedad del relato que estamos estudiando. En este punto crucial de la historia de Israel, lo que pasó fue igual o peor de desastroso que lo que había ocurrido en Siquem, por ejemplo. La historia se encuentra en Génesis 34, versículo 25 hasta 31. Y dice, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví,
me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y un incidente en Silo está recordado en el libro primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12 hasta 17. Habla de los sacerdotes Elí y sus hijos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al sacrificado: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de tu carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y luego en Samaria ocurre lo que se dice en 1 de Reyes capítulo 16, versículos 30 hasta 32. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Estos hombres que vinieron de esta ciudad y de mala fama, iban a Jerusalén lamentándose por la destrucción de la ciudad y el incendio del templo. Iban rumbo a la casa del Señor, llevando ofrendas e incienso, pero sin sacrificios para quemar sobre el altar, ya que no eran legítimos sin el templo. Todos los viajeros que iban a Jerusalén tenían que pasar por Mizpa, unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén. Estos hombres ignoraban lo que acababa de ocurrir allí. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Acabamos de saber de 3 historias de 3 ciudades donde ocurrieron actos muy ofensivos al Señor. Hombres vienen de estas ciudades para lamentar la derrota y incendio de Jerusalén, recién llevado a cabo por Nabucodonosor y los babilonios, el ejército. El Espíritu Santo, autor, quiere que el pueblo se acuerde la
razón porque todo el juicio había caído sobre la nación, usando estas ciudades como ejemplo. Un capitán del ejército de Israel, Ismael, es quien lleva a cabo una terrible masacre contra estos 80 hombres. Así es que siguen aconteciendo barbaridades en Judá como resultado de una historia repleta de pecados contra su Dios. Parece que Ismael sin sentido, quiere recompensar su furia contra Gedalías y su posición de gobernador debido a Nabucodonosor. Quizás recuerdas que Ismael era el linaje de los reyes y con la derrota de Jerusalén ha perdido cualquier posición de autoridad o ventaja en Judá. Vamos a ver en esta triste porción cómo Ismael engaña a los 80 viajeros y los mata. Para engañar a los 80 hombres que estaban lamentándose con sus barbas raídas y sus ropas rotas y con rasguños. Ismael llora también al encontrarles y les dijo: venid a Gedalías en Mizpa. Cuando entraron en la ciudad, Ismael los mató. ¿Qué le motivó a destruir a estos hombres? Que no pretendían ir en su contra ni representaba una amenaza para sus intenciones. Él es simplemente un enemigo de Dios, con una rabia diabólica contra sus adoradores. ¿O fue porque ellos aceptaron su invitación para encontrarse con Gedalías el gobernador? Porque comenta el texto, en versículo 9, los hombres que mató a causa de Gedalías. Favorece la especulación de que estos hombres simpatizaban con el nuevo gobernador. Y después de degollarlos, echó sus cadáveres en una cisterna. Quizá debemos leer un poco el texto para ver allí cómo nos cuenta lo que estamos comentando. Versículo 6, por ejemplo, dice: ahora Ismael de Mizpa le salió al encuentro, llorando Ismael el hijo de Natanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Natanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y sus hombres que con él estaban. Versículo 8. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel, y los dejó. Y no los mató entre sus hermanos. Pues sí, vemos que 10 de ellos le rogaron por sus vidas, revelándole que tenían guardados trigos, cebada, aceite y miel en el campo. Ismael y sus soldados habían vivido en el campo con poco sustento, nos cuenta anteriormente en el libro de Jeremías. Y después en el territorio de Amón, sin apoyo de gente conocida. Por eso les interesaba la posibilidad de conseguir abundante suministro de alimento. Si conseguían más de lo que necesitaban, podrían vender a los pobres judíos que permanecían en Judá lo que les sobrara. Así que
le dejaron con vida. Nos estamos estudiando el capítulo 41 del libro de Jeremías, el profeta. También creo que algo providencial entra en este relato, porque habla en versículo 9, dice la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías, era lo mismo que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Natanías, la llenó de muertos. Y digo que hay algo providencial. Por mencionar, había hecho a la cisterna el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Esta es una parte de la historia anterior de Israel. ¿Y por qué lo menciona? ¿Qué propósito hay en mencionarlo? ¿Será que el Espíritu Santo quiere que veamos otra cosa aquí? ¿Quiere demostrar que no hay eventos aislados en las Escrituras, sino que todo lo que Dios ha permitido que pase según sus propósitos son acontecimientos conectados? La referencia del versículo 9 en cuanto a la cisterna de Mizpa es para recordarnos la historia del buen rey Asa de Judá de tiempos pasados, que edificó esta cisterna muchos años antes como un depósito para asegurar que hubiera agua cerca de la frontera de Israel y Judá. Baasa, el rey idólatra de Israel, intentó evitar que el comercio entrara en Judá del norte, construyendo la ciudad de Ramá cerca de la misma frontera. Mientras la construía, el rey de Siria lo amenazó y él abandonó la obra. Entonces Asa, el otro rey, tomó todo el material con el que Baasa estaba edificando Ramá y lo usó para construir Mizpa e incluso la cisterna. ¿No está sirviendo la historia para enseñarnos que, como Baasa no tuvo éxito en oponerse a Asa en la justicia de Dios, los propósitos de Ismael serán también interrumpidos divinamente y no escapará sin castigo por haber matado a Gedalías? Aunque el relato bíblico no nos cuenta nada más de Ismael, ni de cómo recibió el juicio de Dios. Aunque la historia de Ismael no nos lo revela, la historia de Asa y Baasa sí, y podemos estar seguros de que las intenciones de la gente malvada contra el pueblo de Dios no solo serán frustrados, sino que incluso su pueblo prosperará gracias a la pérdida de sus enemigos. El salmista expone este principio en todo el capítulo 37, Salmo 37. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Es el versículo 7. Sigue diciendo: los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre, al menesteroso, para matar a los de recto proceder.
su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Versículos 14 y 15 de Salmo 37. El impío no solamente no prosperará, sino que sus buenos propósitos del Señor triunfarán. Por alguna razón es mencionado el rey Asa como el constructor de la cisterna en Mizpa. Uno de los propósitos del Antiguo Testamento es enseñarnos que ningún bien permanente vendrá hasta que reina el príncipe de paz. Judá apenas había empezado a sentirse aliviado por tener a Gedalías como gobernador, y su muerte llegó como una tragedia para la nación. Sea quien sea el hombre, es imperfecto, y no podemos confiar en él. A Israel le faltaba tener la esperanza y aspiración de la venida del Mesías. Viene uno que gobernará a su pueblo Israel en paz, seguridad y justicia. Había personas en Mizpa, bajo el cuidado especial de Gedalías, el gobernador, y Ismael mató a muchos de ellos, pero permitió seguir viviendo a los más prominentes de entre ellos, incluso a las hijas del rey. A estos los vendería como esclavos a los amonitas, o quizás los podría ofrecer como botín de guerra al hombre que le envió en su misión, que era el rey Baalis de Edom. Imagino que los nobles de Ismael capturó en Mizpa estaban instruidos en la historia de Israel. El recuerdo de la victoria del rey Asa sobre el rey Baasa fue de ánimo para ellos. Y sí, su liberación está cerca. Porque dice en versículo 10 de nuestro capítulo: después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Iba a Amón, y fue mandado por el rey de Amón. Me había equivocado antes al decir de que era de Edom, era Amón, y su rey era Baalis. Bueno, vamos a leer versículo 11 y hasta 18 de nuestro capítulo, y vamos a ver cómo Johanán intervino en la cuestión y persiguió a Ismael. Y oyeron Johanán, hijo de Careya, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías. Y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Careya, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron, pues está llevándoles cautivo Ismael. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Careya. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán,
con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Volvió pues a esa tierra. Y Joanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Joanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jeruquimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Bueno, hemos estudiado ya toda esa historia, pero vamos a ver algunas cosas que nos relata aquí de cómo toda la historia del Antiguo Testamento es conectada. Una parte con otra parte, y se menciona cosas históricas para que veamos esta conexión. La desconfianza de Gedalías en la palabra de Joanán. Por eso fue matado, porque no quiso tomar el consejo del capitán Joanán que dio al gobernador Gedalías. Rechazando el plan de asesinar a Ismael, tuvo que ser un duro golpe contra el orgullo del capitán Joanán. El asesinato del gobernador fue ciertamente una vindicación de su aviso. El rechazo sembró amargura y la vindicación orgullosa. Así que tuvo un efecto negativo. Ahora, que el gobernador estaba muerto, Joanán no tenía quien le detuviera y puso en marcha un plan, junto con los demás capitanes de Israel. Y lo hemos visto en el texto. Ellos juntaron sus ejércitos y dieron alcance a Ismael con el gran estanque de Gabaón. Aquí vamos a ver una conexión otra vez con la historia de Gabaón. El texto dice que el pueblo que Ismael tenía cautivo en Mizpa reconoció a Joanán y su misión y se alegraron. ¿Puedes imaginar? Ismael había matado a su gobernador, a su corte y a otros ciudadanos. Ya estaban a punto de ser llevados fuera de su patria a Amón para ser vendidos como esclavos o entregados como obsequio para el rey Baalis, cuando vieron en camino a quienes iban a rescatarles de este horrible destino. Creo que expresarían bastante emoción. Hace años me impactó el texto en Juan capítulo 10, versículo 40 hasta 42, cuando Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Escucha el lugar. Esto tiene que ver, está relatado con lo que Jesús está haciendo ahora. Se va al otro lado de Jordán, a donde había estado bautizado Juan. Este hecho es sencillo, pero lo hizo con una razón, relatándolo con el ministerio de Juan. Y se quedó allí, y aquí está. Y muchos venían a él, y se acordaron, decían, Juan. Se acordaban de Juan porque estaban en el mismo local donde Juan bautizaba, y ellos vieron, atestiguaron
el bautismo de Juan. Y dijeron, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de Jesús, era verdad. Y escucha el resultado. Y muchos creyeron en él allí. Lo voy a leer de nuevo para que captemos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús fue a ese lugar? Fue para que la gente creyera en él recordando las palabras de Juan Bautista. Lo leo de nuevo. Y Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Al mover Jesús al lugar en el que Juan bautizaba, consiguió recordar a sus seguidores el ministerio y las palabras del Bautista. Anota la palabra allí al final del texto, enfatizando, porque el lugar en el que Juan bautizó ayudó a estas personas a depositar su fe en Cristo. Estoy convencido de que el Espíritu Santo está utilizando lugares y eventos de la historia, tanto de este capítulo como del anterior, para despertar la memoria judía y así recibir instrucción y ánimo para lo que estaba ocurriendo en este momento. El Señor nos ha dado parábolas para que las contemplemos en el libro de Jeremías. Hemos estudiado la genealogía de algunas personas y finalmente hemos aprendido algunas pequeñas lecciones de historia. Hemos considerado Mizpa como un lugar de reunión para los israelitas en la historia, mencionado en el libro de Jueces y primero de Samuel. También pudimos examinar la historia del rey Asa en este mismo estudio y cómo fue él quien construyó la cisterna en Mizpa después de un tiempo de oposición por parte del rey Baasa. Yo creo que los 80 hombres procedentes de Siquem, Silo y Samaria vinieron para hacernos recordar el pecado de aquellas ciudades y compararlo con el terrible daño causado por Ismael en Mizpa mismo. Y en el versículo 12 tenemos otra lección de historia que tiene que ver con el gran estanque de Gabaón. Lo voy a leer versículo 12 de nuevo. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Gabaón, creo se pronuncia. En el principio de la historia de Israel en Canaán, Josué y sus ancianos fueron engañados por los Gabaonitas. Y hay la historia relacionada con ese lugar y con encontrar a Ismael en tal lugar, mismo lugar. Y por hacer un acuerdo con ellos, la gente de Gabaón, el pacto les obligó, les engañó a Josué muchos años atrás. Y el pacto con él les obligó a ser sus protectores. El relato bíblico descubrió un gran error en Josué capítulo 9, versículo 14, véalo. Dice, los hombres de Israel, junto con Josué, su líder, los hombres de Israel no consultaron
a Jehová. ¿Y qué pasó? Fueron engañados por los gabaonitas. Y estaban ya de ahí en adelante obligados a su protección. Fue una decisión que hicieron según la carne. E iba a ser un estorbo en su futuro. Después, cuando repartieron el territorio, Gabaón llegó a ser una ciudad sacerdotal de refugio. Pero también ocurrió un evento significante, precisamente al lado del estanque, durante el principio del reinado de David. También estamos contando eventos de la historia que tienen que ver con lo que está pasando en los días de Jeremías. Mientras todavía David reinaba en Hebrón. Después de que Saúl muriera, Abner, comandante de su ejército, apoyó a su hijo Isboset para que ocupara el trono de su padre. Joab dirigió el ejército de David y durante un tiempo hubo luchas entre los dos. En una ocasión, los dos ejércitos se encontraron junto al estanque de Gabaón y Abner propuso una lucha entre 12 combatientes de cada ejército, los cuales terminaron matándose unos a otros. Y después de los dos ejércitos siguieron batallando. Abner y su ejército fueron derrotados y se retiraron, salvando así su vida. Lo que más me impresiona de esta historia es la ligereza con la que sacrificaron la vida de los soldados para entretenerse, como si fuera un deporte. Y no fue necesario para nada. Podemos comparar este combate sin sentido en el que 24 soldados perdieron la vida con la insensata aniquilación de Elías y sus seguidores llevado a cabo por Ismael. Se ve la misma cosa en la historia, lo que está pasando en el presente, pues. Y es el Espíritu Santo que nos da que prestemos atención a lo que está pasando aquí. Añadimos también la muerte sin sentido de 70 personas de las ciudades del norte que no tenían nada que ver con los asuntos de Mizpa. Pedro habla de los, y aquí son sus palabras, según de Pedro, capítulo 2, versículo 10 y 13. Pero dice que siguiendo la carne, andan en concupiscencia y inmundicia, y desprecian el señorío, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Se recrean en sus errores. Lo que está pasando en Gabaón, en el estanque, ilustra este principio. Se recrean en sus errores, dijo Pedro. Esto parece describir bien el ataque contra el gobernador y también la idea de Abner, que hizo un deporte de una batalla a vida o muerte. No hubo ningún ganador en los dos casos. También podemos ver cómo Joanán fracasó miserablemente al hacer justicia a Ismael, quien escapó y del que no sabemos más. Los cautivos que Joanán libró llegaron a ser sus seguidores, nos dice en el siguiente versículo 16 de Jeremías 41. En el versículo 17 aparece otro lugar
que encontramos en la historia de Israel. Muy interesante para mí. Comparar las cosas históricas con lo que está pasando para que aprendamos principios divinos y eternos. Por eso vale la pena estudiar el Antiguo Testamento como lo estamos haciendo. Espero que tú puedes aprovechar y aprender los mismos principios. Joanán y sus seguidores se fueron a vivir ¿dónde? Esto es importante. Jerut Kimam, cerca de Belén. Por lo que es fácil imaginar que tiene algo que ver con la historia de David, porque Belén es la ciudad de David. La historia empezó cuando David, muchos años atrás, huyó de Absalón y cruzó el río Jordán. Allí le encontró y le ayudó un hombre muy mayor llamado Barzillai, que también le acompañó antes de cruzar de nuevo el río Jordán rumbo a Jerusalén. David invitó a Barzillai a vivir con él en Jerusalén para cuidar el hombre. Pero aunque Barzillai prefirió morir en su propia tierra, le pidió que se llevara con él a su hijo Kimam. ¿Cómo se llamaba tal lugar en nuestra historia? En versículo 17, Jerut Kimam. Su hijo de Barzillai se llamaba Kimam, el amigo de David. David lo hizo con agrado y le dio terrenos donde cerca de Belén. El lugar fue llamado entonces por el nombre del hijo de Barzillai, Jerut Kimam. Pero no, la historia no termina todavía. Un hijo de un sacerdote llamado Cos se casó con una hija de Barzillai. Él prefirió, recuerda, era un sacerdote, prefirió estar conectado con este noble y rica familia, renunciando así a su tribu nativa, la de Leví. No sabemos si vivió en Jerut Kimam con la familia de su mujer, pero sí que tomó el nombre de la familia de Barzillai. Al preferir pertenecer a esta familia, perdió el honor de ser un sacerdote de Dios. Las consecuencias por esta elección recayeron sobre sus descendientes. Cuando los judíos volvieron del cautiverio en Babilonia, en Esdras 2, 61 y 62, ahora estamos en el libro de Esdras con esa historia. Y dice, los hijos de los sacerdotes, los hijos de Cos, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron ahora su registro de genealogías bajo la genealogía de Leví, los sacerdotes, y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. No pudieron sus descendientes ya ser sacerdotes porque un antepasado, Cos, tomó la familia de Barzillai como su propia familia y negó su sacerdocio. Interesante, muy interesante. Como todo en la historia de Israel es relacionada. Matthew Henry comenta:
pero ellos vendieron su primogenitura por el honor de ser muy caballerosos. Él lo reconoce. Y por eso fueron justamente rechazados. Y no les fue permitido comer de las cosas más santas. Anota, dice Matthew Henry, el gran comentarista, anota, Jesús se avergonzará de los que tienen vergüenza de él y su obra. Joanán y sus seguidores están a punto de cometer un error semejante, abandonando Judá para volverse a Egipto. Lo vamos a ver en el futuro. Judá es la tierra prometida y Egipto simboliza en el Antiguo Testamento a una vida de pecado. Simboliza Egipto el pecado. Quien vuelve a Egipto en el Antiguo Testamento vuelve simbólicamente a una vida de pecado. Creo que esta es la lección que tenemos en Jerut Kimam. Es un lugar que nos recuerda al sacerdote que perdió su parte en el servicio de Dios, y para Joanán y sus seguidores fue un paso en dirección fuera de Judá. Ahí fueron a morar. Y dice en versículo 17, lo voy a leer, el versículo. Y fueron y habitaron en Jerut Kimam. Ese es Joanán y los que habían llevado cautivos, que está cerca de Belén, a fin de ir, escucha, a fin de ir y meterse en Egipto. Fue un paso en la dirección a Egipto, que simboliza la vida de pecado en el Antiguo Testamento. Israel, muchísimos años antes, fue librado de la esclavitud de Egipto, del rey Faraón, que simboliza a Satanás, que tenía esclavizado a la nación de Israel. Y Dios les libró de Egipto entonces, como Cristo nos libró de nuestros pecados. Y lo que estamos viendo en nuestra historia hoy es que algunas gentes de los israelitas van a volver a Egipto, simbolizando volver a la vida de pecado. Aunque Joanán se opuso activamente a las acciones de Ismael, todavía tenía temor de las repercusiones de los caldeos, porque por la muerte del gobernador designado por Nabucodonosor. Aprenderemos más de Joanán a medida que avancemos en el libro de Jeremías. Pero para terminar este capítulo, simplemente comentaré que él y los que se juntaron con él se perdieron en Egipto. Son símbolos de los que andan según la carne y no según el Espíritu. Como en el caso de Ismael, no hay un ganador entre ellos. No gana nada. Solamente gente derrotada. Ahora, para prepararnos para la siguiente lección, vamos a adelantarnos al capítulo 42, donde veremos un concepto bajo de Jehová el Señor. Y veremos una búsqueda fingida. Y hay esto hasta la fecha. Una búsqueda fingida de la voluntad del Señor. Vamos a ver cómo va fingiendo Joanán en las siguientes
el siguiente estudio vamos a comentar sobre esta manera de Jonaán intentar de engañar a Jeremías. Entonces, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 9. Entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas. Recuerda, están con Jonaán, hijo de Carea. Y aquí se llaman Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica, y ruega al Señor, tu Dios, por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces, el profeta Jeremías les dijo: os he oído. Y aquí, voy a orar al Señor, vuestro Dios, conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé. No os ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Parece todo bueno aquí. Problemas, sea bueno o mala, escucharemos la voz del Señor, nuestro Dios, a quien te enviamos. ¿Cuánta gente confiesa cosas semejantes hoy en día de forma fingida? Para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Y sucedió que al cabo de 10 años vino la palabra del Señor a Jeremías. 10 días, perdón. Sucedió que al cabo de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Entonces llamó a Jonaán, hijo de Carea, y todos los capitanes de las tropas que estaban con él, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y le dijo: así dice el Señor Dios de Israel, a quien me enviasteis para presentar delante de él vuestra súplica. Y no meteremos todavía en lo que fue la palabra del Señor para ellos. Lo vamos a dejar aquí con esa súplica de Jonaán y su gente que estaba con él. Y vamos a hablar de esto en el siguiente programa. Ya hemos llegado al fin de nuestro estudio de hoy, en que mayormente estamos aprendiendo que todo el Antiguo Testamento está conectado. Es una sola historia que nos enseña los principios de Dios de los cielos, que sigue igual. Las circunstancias son diferentes. La gente en el Antiguo Testamento se meten en la guerra y en muchas luchas que en el Nuevo Testamento no vemos, pero los principios, no las prácticas, pero los principios, son principios de Dios que no cambian. Lo pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y siguen fieles por toda la eternidad. Una gran lección para nosotros. Y espero que hemos aprovechado y que sea práctico para nuestras vidas. Aprovechando de los principios, sabiéndolos, conociéndolos y poniéndolos en práctica en nuestras vidas. La persona que lo haga será bendecido de Dios en el siglo XXI como en aquel día
de Jeremías. Así que vamos a andar fiel al Señor todos los días de nuestras vidas, poniendo en práctica sus principios. Nos veremos muy pronto, o hablaremos muy pronto, y continuaremos con el estudio del profeta Jeremías, que es de mucho provecho para nosotros. Hasta la próxima vez. Thank you.